Bienvenidos, bienvenidas al canal del Poder Judicial de la Federación. Vamos a continuar con nuestra serie de programas del canal del Poder Judicial de la Federación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre las propuestas de reformas. En esta ocasión vamos a hablar de los programas de bienestar y me da mucho gusto recibir en esta ocasión a Gabriela Ríos Granados. Bienvenida, Gabriela, gracias. Muchas gracias, Elisa. Es un gusto volver a verte y encantada de estar aquí en tu programa. También nos acompaña Israel Santos Flores. Israel, bienvenido. Gracias, Elisa, por la invitación. Un gusto. Investigadores, investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que tienen experiencia en los distintos ramos, en los distintos temas que estamos manejando. Y en esta ocasión, pues el tema de los programas de bienestar, pues es uno de los proyectos más importantes que hemos visto en este sexenio que concluye. Estos programas, por la importancia que han tenido, tendrían que ser considerados para elevarlos a rango constitucional, ¿sí o no? Israel. A ver, mucho gusto, gracias, Elisa. A ver, pues no es una pregunta que yo diría que tenga una respuesta fácil, sobre todo porque, digamos, hablando como programa como tal, digamos, si me preguntaras el programa, elevarlo a rango constitucional, yo te diría no. A lo mejor sí que se incardine dentro de una política pública. Eso sí, yo creo que el Estado sí tiene que cumplir con una función asistencialista, de ayuda, de redistribución del ingreso. Tenemos unos niveles de pobreza extrema, de informalidad, que claro que son muy acuciantes, que hay que resolver. Y desde luego el texto constitucional, pues ello lo permite. Tal vez aquí tendríamos que pensar, pues, en la forma en que constitucionalizamos esos objetivos. Sí. Platicábamos, Gabriela, en uno de los programas sobre esta forma de llevar todo a la Constitución, una Constitución que se ha ido engordando, y me parece que, nos comentaban, es la Constitución con más cambios en el planeta Tierra, así en el planeta. Es que fíjate que tenemos la creencia en México que todo elevarlo a ley o elevarlo a la Constitución o a decreto va a cambiar la realidad social. Y eso es mentira. Desafortunadamente, vemos que México hubo una gran reforma constitucional en el 2011, donde prácticamente pues, se hace esta reforma de derechos humanos, donde México, todos los tratados que asignan derechos humanos ya forman parte de un gran bloque constitucional y que tenemos todos estos compromisos internacionales, pero si uno va a la realidad social, nos encontramos que existe aún hoy en día una gran carestía en los derechos de las personas que derivan de estos convenios internacionales e incluso de los propios derechos fundamentales que están en la Constitución. Entonces, ¿de qué sirve elevarlo a constitucional, a un nivel constitucional, a un tema de decretos presidenciales? Porque hay que decir que también en este sexenio se han establecido muchos decretos presidenciales, se ha legislado por decretos presidenciales o en leyes que finalmente la gente de a pie no puede palmarlos. Entonces se vuelve, como dirían los españoles, en papel mojado. Entonces no tiene caso esa falsa idea de que si está en ley, finalmente hay que analizar si se cumple la ley. Y la ley hoy por hoy no se cumple. Es más, yo iría un poco más allá de elevarlo a un rango constitucional. En México, por interpretación constitucional, interpretación jurisdiccional, ya que estamos en un programa del Poder Judicial de la Federación, se incorporó el derecho al mínimo exento, al mínimo vital, que es un derecho que se incorporó por interpretación jurisprudencial en el ámbito fiscal, respecto a la ley de impuestos de la renta. Pero curiosamente ese derecho se construye en un derecho social de bienestar en Alemania. Incluso se construye a través del derecho administrativo y a través de interpretación constitucional del Tribunal Constitucional alemán, y el gran administrativista Rostov fue el que dijo que
el Estado tendría obligación de aportar a las personas un piso mínimo de derechos, de bienestar social, ¿no? Y ese derecho prácticamente es precisamente en ese contexto en el que estamos hablando de estado de bienestar y que se va construyendo. Es decir, el Estado tiene que limitar cualquier obstáculo para que la gente pueda disfrutar de ese piso mínimo, y ese se incorpora en México a través de una interpretación, y que nada más en principio fue como una caja de resonancia para ver cómo se iba expandiendo su ola, y ahora se puede hablar de ese mínimo, no nada más en el derecho fiscal. Pero esa caja que se estableció, pues tampoco la vemos a nivel, o sea, se ve interpretación jurisdiccional, pero tampoco lo vemos en la realidad social. En el día a día, ¿cómo impactan? Y para entender un poco la importancia de crear estas políticas públicas integrales, con evaluaciones constantes, con cambios. ¿Qué tan efectivas han sido las políticas que se quieren llevar a rango constitucional en esta propuesta presidencial? ¿Cuál es la evaluación que se hace de las políticas del bienestar? Es que hace falta eso. Yo creo que hace falta mucho mayor reforzamiento en cuanto al escrutinio público de todos estos programas. Y es claro que sí lo han estado, pero que también han demostrado, pues por no decir falencias, a lo mejor áreas de oportunidad en las que se tiene que trabajar. Por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo al Futuro, en la revisión que hace Coneval para el ejercicio de 2021, termina demostrando que solamente 3 de cada 10 jóvenes lograron al final insertarse de manera plena al mercado laboral. Fíjate, 3 de cada 10, lo cual es un rango muy bajito. Ahí es donde, por eso te comentaba, digo, está bien que el Estado cumple esa función asistencialista, pero también elevarlo a un rango constitucional. Por un lado va a decir, pues es que luego a lo mejor no se está cumpliendo la Constitución. Y por otro lado, pues los recursos en todo Estado, en toda economía, son limitados. Y en un país como el nuestro son hasta escasos. Necesitamos asignarlos pues de una manera prudente, concienzuda, racional. Porque si el día de mañana a ti, Elisa, a tus hijos que quieran acceder a algún programa, tú misma, ¿no? Pues a lo mejor ya no hay el recurso. Entonces ya no se está cumpliendo la Constitución. Digamos, claro, porque se está utilizando, se está destinando un recurso muy importante para este programa, en donde finalmente 3 de cada 10 pueden ya tener un desarrollo profesional adecuado. ¿Y qué pasa con los otros 7? Se pudo haber utilizado ese recurso en algún otro programa mucho más efectivo que permita que los jóvenes puedan insertarse a la vida laboral de manera no sé si decirlo permanente, pero digamos constante. Y hasta para ese joven mismo, a lo mejor ese dinero, como tú dices, se pudo haber ocupado en otras cosas, en otro programa, en otros proyectos, en otro tipo de servicios públicos, pero a lo mejor entonces estuvo mal canalizado para ese joven mismo. Justo la doctora Gabriela Ríos y yo tenemos un libro como parte de un proyecto PAPIT al interior de la UNAM. Bueno, es una serie de libros, una trilogía, donde analizábamos cuál fue el impacto económico que tuvo la pandemia en personas del comercio informal. Estudiamos pues a partir de grupos de enfoque pues diversas poblaciones, sobre todo pues eso, sector de comerciantes informales de todas las edades, hombres y mujeres. Y veíamos este programa de Jóvenes Construyendo al Futuro y cómo en algunos casos puede ser pues un elemento que ya no esté incentivando, sino desincentivando precisamente eso que se busca. Muchos jóvenes con ánimo de obtener un ingreso en situaciones críticas, pues entonces dejó la escuela para obtener el recurso, porque claro, uno de los requisitos de este programa es no estar ni estudiando ni trabajando, de forma que te puedas pues incorporar a un programa de capacitación laboral. Ya no tuvieron el incentivo para buscar ese trabajo o para continuar con sus estudios para poder recibir este ingreso. O al revés, lo que te decía, a lo mejor era un joven estudiante
que en vez de promover la deserción escolar, a lo mejor hay que becarlo para que continúe con sus estudios, no para que deje los estudios y obtenga un dinero durante 12 meses para un programa de capacitación laboral, y al final, como te di ¿Eso sucedió en la pandemia? Eso sucedió en la pandemia porque es una situación crítica. Imagínate, en comerciantes informales, la gente necesita, ahora sí que se vio en la disyuntiva, o me quedo en casa y nos morimos de hambre, o salgo y me contagio, sobre todo al principio de la pandemia, cuando todavía no se sabía qué tan letal era, no había vacunas, cuál era la carga viral, ¿no? O sea, digamos, todos los efectos asociados, ¿no? Entonces claro, dejaron la escuela, dejaron sus estudios para obtener este ingreso de la beca. Y está bien, a lo mejor podríamos decir, está bien si al final a ese joven sí hubiera tenido esa inserción en el pleno empleo. ¿Y regresaron al estudio o al empleo esos jóvenes? No regresaron a ningún lado, claro. Ahí es donde se truncan, por eso esas políticas a veces, tendrían que estar sometidas a un escrutinio mucho más riguroso, constante, ¿no? Con estándares pues más críticos, claros, por ejemplo, no reglas claras. De hecho, perdón que te interrumpa, con base en nuestros estudios que hemos hecho, hemos seguido puntualmente el desarrollo de estas políticas públicas. Y primero, ¿por qué dar dinero? ¿No? O sea, prácticamente estos programas del bienestar que ha establecido este gobierno, pues se ha enfocado en dar dinero, cuando la mejor forma incluso se ha observado en serios estudios que se han hecho en distintas ramas, desde la sociología, la política, el derecho, lo mejor, en lugar de dar dinero, es mejor dar otro tipo de programas, porque el dinero es un incentivo que es difícil de medir, ¿no? Entonces, y que además es un incentivo para que la gente deje de hacer cosas por estar recibiendo el dinero, ¿no? Y además tiene un componente electoral, y no lo digo yo, lo dicen los distintos estudios, en el sentido de que pues la gente recibe un incentivo económico para pues se compromete o da una esperanza de seguir recibiendo dinero, cuando más bien las personas, y de lo que hemos visto, eso sí lo hemos arrojado de nuestros estudios, que las personas prefieren ser capacitadas en sus propios quehaceres o micronegocios, y que en lugar de recibir el dinero. Ahora bien, una vez que estamos en esta política pública, donde prácticamente la mayoría de los programas y de lo que se está proponiendo de manera constitucionalizarse es el recibir el dinero, ¿no? Pero que transferencias directas que se conocen en el ámbito hacendístico, subsidios, ¿no? Que son estos subsidios que son transferencias de dinero y que finalmente pues generan incentivos muy perversos para las personas. Entonces, en lugar de generar servicios públicos de calidad, por ejemplo, se está hablando ahora de un gran sistema nacional de cuidados, ¿no? Que de alguna manera se desmanteló, pero y que ha funcionado en países, por ejemplo, Uruguay fue uno de los principales países, y que hablar, por ejemplo, del tema del derecho al cuidado. El derecho al cuidado fue antes de ser estudiado por los abogados o los economistas, fue estudiado primeramente por los sociólogos, ¿no? Y entonces, hablar del derecho al cuidado pues significa que tú puedas darle a los hombres y a las mujeres esos bienes y servicios para que ellos puedan disfrutar de su tiempo en su perfeccionamiento profesional, o incluso para su propio esparcimiento como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes dar este derecho al cuidado? Pues a través de guarderías seguras, a través de incluso para adultos mayores, pues proveer recursos públicos para adultos mayores. Es decir, la manera de generar política pública en el sentido social no es dar estas transferencias porque generan incentivos muy perversos, sino que realmente eficientar el gasto público a través de bienes y servicios públicos de calidad, y que estos servicios públicos de calidad puedan ser medidos. Ahora bien, ya que estamos en esta política de subsidios, tenemos al Coneval, que es el que mide. Sí. Pero también tenemos la Auditoría Superior de la Federación,
que esta Auditoría Superior de la Federación, con la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene algo más de dientes. Sin embargo, pues son selectivos, ambos dos seleccionan, no es que siempre estén analizando o revisando los mismos, y además son tiempo atrás, ¿no? O sea, no es que se revise sino es a posteriori, pero no es a priori, ¿no? Sí. Entonces, y a veces no necesariamente son los mismos programas que se están evaluando todo el tiempo. Entonces, sí tendríamos... No hay continuidad de evaluación, ¿no? Y, por ejemplo, en la época de cuando empezamos con este proyecto de investigación, el Coneval señaló que nada más 4 programas en esa época, estamos hablando de 2021, se reconvirtieron para ayuda a las personas por la época de pandemia. Es decir, muy pocos programas ayudaron a las personas en situación informal para poder sacar el hombro, y tan lo vimos que los datos duros están ahí. La ENOE, la Encuesta Nacional de Empleo de Ocupación y Empleo, señalaba que antes de pandemia existían 29 millones de personas en la informalidad. Hoy por hoy, al año pasado existían 32 millones de personas. Uf. El primer semestre de este año disminuyó, estamos a 31.7 millones de personas informales. Es decir, la informalidad creció en pandemia. Porque, como decía el doctor Santos Flores, estaba en la disyuntiva de decir, bueno, ¿salgo a trabajar o me quedo en mi casa a morir de hambre? Pues prefiero salir a trabajar porque tengo hijos o padres de familia o gente que tenía gente mayor que los despidieron y sin ninguna indemnización. Sí, ¿no? de estos programas de bienestar están, mencionaron lo de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cuántos programas de este tipo maneja el gobierno? ¿Cuántos programas de este tipo se están proponiendo para que sean elevados a rango constitucional? Es que, ¿cuáles ejemplo, más o menos? Ya había unos, o sea, digamos, estaba, por ejemplo, el programa de pensión para el bienestar a las personas adultas mayores, nació como un programa y después se constitucionalizó. Es decir, ya no se está proponiendo ahora. Ya es un derecho constitucional el recibir adultos mayores. Adultos mayores. ¿Lo consideran correcto en el tema? Porque el tema de adultos mayores pues es un sector de la población en donde en general yo he escuchado que están de acuerdo los expertos y la gente que ha manejado políticas públicas de que sea así. Incluso es el que sale mejor evaluado por Coneval. Ojo, no quiere decir que sea perfecto, que qué maravilla. Se han documentado también muchos casos, por ejemplo, de personas adultas mayores que cobran 2 veces, personas adultas mayores que ya fallecieron pero que están cobrando el apoyo. Es decir, claro que hay sus asegúnes, sus problemas, pero dentro de todo el, digamos, el abanico o el elenco de programas es el que mejor parece funcionar, o que tiene por lo menos ese impacto entre el objetivo y el resultado, digamos. ¿Y este ya está este ya está en la Constitución? Por ejemplo, el de Jóvenes Construyendo el Futuro no está en rango constitucional, es lo que se está proponiendo, que se adicione en el artículo 123 constitucional ese derecho humano de los jóvenes a recibir o incorporarse en un programa de capacitación laboral. Y ahí es el que dicen no necesariamente es la mejor propuesta. Yo creo que no necesariamente, sobre todo porque el programa es ahora sí que muy joven y además necesitaríamos mayor evaluación, mayor tramo de evaluación. Es decir, y los resultados que tenemos hasta ahora que ha dado Coneval pues no parecen ser, digamos, los más optimistas, ¿no? Con los datos que te decía, ¿no? Solo el 35%, ¿no? Logra realmente acceder a un pleno empleo, lo cual nos habla pues de precariedad laboral, de deserción escolar, de problemas, de un recurso económico que está empleando el Estado y que muy probablemente se esté, digamos, malgastando, ¿no? Que a lo mejor habría que enfocarlo. Estos recursos, estas transferencias directas, ¿han impactado en la disminución de la desigualdad o en la disminución de la pobreza? Porque hemos escuchado ahora en este sexenio decir se disminuyó la pobreza y es un gran logro, pero por otro lado tengo entendido que aumentó la pobreza extrema, que sería uno de los
segmentos pues prioritarios para atender, por supuesto, y tal vez, no sé, con políticas públicas de poder apoyar de una manera más rápida, porque estamos hablando de lo básico, de lo básico, ¿no? Entonces, no sé cómo han funcionado o cómo interpretar todas estas evaluaciones. Pues es que, mira, lo que yo comentaba, los programas sociales sí tienen que existir, tienen que tener su debida auditoría, su debida evaluación, ¿no? Pero además, junto con estos programas, el Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo en proveer bienes y servicios públicos de calidad. ¿Por qué? Porque supongamos que en México está ya documentado que las personas que reciben mayor discriminación son mujeres e indígenas. Así es. Con base en esos datos, en verdad tendría que hacer un mejor esfuerzo el gobierno en generar políticas públicas en apoyar a mujeres indígenas, no dotando precisamente de dinero, no, sino proveerles de bienes y servicios desde la perspectiva, incluso hacer estudios cualitativos para saber cuáles son sus necesidades de las mujeres indígenas. Porque, por ejemplo, dejan de ir a un caso, dejan de ir a la escuela, o las que pueden ir a la escuela, que llegan a ir a escuelas primarias o secundarias, dejan de ir a la escuela porque no tienen insumos cuando están en el periodo menstrual, ¿no? O ni siquiera tienen agua en la escuela. Entonces, proveer estos insumos básicos, pues por supuesto que ayudan a la gente que está en el menor decil económico, y que finalmente el Estado pues tiene que ayudarles, porque muchas veces el dinero no sabemos cómo se canaliza, sino que el Estado tiene que proveer esto, pero a su vez, al hablar de proveer este piso mínimo de derechos que yo comentaba, pues es que, y ya se ha escrito sobre el tema, ahora sí que no lo digo yo, los derechos cuestan. Sí. Y los derechos de las personas cuestan. Entonces, obviamente, la distribución de la riqueza a través del gasto público, distribuirlo a través de estos programas, pues tendría una mejor evaluación, sería más asertivo saber qué grupos vulnerables son los que necesitan mayor protección del Estado. Incluso en este primer libro que hicimos Israel Santos y yo, citamos una sentencia muy interesante en Colombia, que iba del Tribunal colombiano, en el que las personas en situación de informalidad se consideraban como personas que tenían que tener un reforzamiento constitucional más fuerte, porque están embonadas en las personas consideradas con mayores vulnerabilidades constitucionales, y por lo tanto su protección iba a ser reforzada con mayores instrumentos que los que tendría una persona, como el caso de pobreza extrema. Tendría que tener todo un aparato del Estado, no nada más a través de dinero, sino de subsidios, sino a través de bienes y servicios que tienen que tener las personas. Porque además en esta situación muy particular de México, vemos cómo el impacto de las transferencias directas es muy positivo para los políticos, para las políticas, sobre todo en época de campañas, ¿no? Claro. Digamos, o sea, sí, cuando la gente recibe estos recursos, pues es muy difícil decirle, no, es que no es lo que más te conviene, porque lo que más te conviene es una política pública integral que te dé acceso a seguridad, a educación, a salud, que tengas, por supuesto, un ingreso donde la inflación no vaya a acabar con la capacidad que tú tienes de tener lo básico. Eso es muy difícil de explicar y de transmitir, Israel. Entonces, pues la gente va a decir, oiga, pues qué bueno que me dicen esto, pero a mí que me den mi dinero, ¿no? Claro. Y hay esta idea de que hay una
redistribución de la pobreza y están siendo considerados, que diga una redistribución de la riqueza, y están siendo considerados por recibir dinero constante y sonante, ¿no? ¿Cómo explicar eso? A ver, un poco yo creo, Elisa, lo que preguntas es lógico y a lo mejor lo podríamos aplicar a cualquier país, ¿verdad? Nadie va a ganar unas elecciones diciendo yo les voy a cobrar más impuestos. Claro. Aquí vienen las nuevas contribuciones, ¿no? Digamos que políticamente hablando no tiene esos fines, ¿no? De arrastre popular para que la gente diga yo le apoyo. Es más fácil que yo gane una elección si evidentemente prometo o hago, ¿no? Este tipo pues de esquemas, ¿no? De lo que comentaba la doctora Gabriela, ¿no? A través de transferencias directas. Claro, eso es, digamos, mucho más popular, jala mucho más. Pero sí que es verdad que entonces allí encontramos esa función del Estado de la educación, ¿no? Yo creo que es muy importante que todos tengamos una conciencia colectiva, solidaria, ¿no? De que es necesario que todos aportemos a un gasto público. Porque si no, ¿de qué se va a mantener el día de mañana? ¿De qué forma el Estado mexicano va a poder efectivamente garantizar ese derecho de las personas adultas mayores, de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, de los niños, de las mujeres indígenas? Necesitamos tener un fondo común muy grande, potente, estable, sano, y para eso es crear la conciencia de que está bien que el Estado me garantice el derecho de recibir un apoyo económico, pero también hacernos responsables de que el día de mañana estamos nosotros comprometiendo con cada peso que gastamos ahora a las generaciones de mañana, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Y entonces, ¿qué México les va a tocar? Un México endeudado, donde ya no va a haber pensiones, donde ya no vamos a... Claro. Ahora la deuda es mayúscula, ¿no? Claro, mayúscula. Hoy en día. Sí, hoy. Justo estábamos hablando hace unos minutos con la doctora Gabriela lo necesario que es hacer una reforma fiscal. Es muy necesario hacer una reforma fiscal integral. Desde luego el siguiente gobierno, el que quede, va a tener que ser un punto prioritario para su plan de trabajo, porque de otra forma ya no hay cómo sostener al Estado. No hay más espacio para gasto y como tú ya bien has dicho, la deuda pública pues está por los cielos. Necesitamos una reforma fiscal sí o sí. Vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir hablando de este tema tan interesante, tan complejo y por supuesto que tiene un impacto en nuestras vidas, en lo cotidiano, en el día a día, y creo que eso es la parte más importante de poder platicar, conversar, informar, comunicar cuál es el impacto y cuáles son nuestros derechos que podemos exigir también a los próximos gobiernos, al Estado, a nuestros legisladores, porque el presidente puede presentar cualquier iniciativa, pero también tenemos que exigir a nuestros legisladores que actúen en consecuencia representándonos y no como bloques partidistas del momento. Entonces, bueno, vamos a platicar de todo ello, pero hacemos una pausa y volvemos. Gracias. Continuamos esta charla sobre los programas sociales del bienestar, estas propuestas de reformas y qué tanto han funcionado, qué tanto no han funcionado y si vale la pena llevarlos a rango constitucional o no. Platicábamos hace un momento que ya el programa de los adultos mayores es un programa que está funcionando, que ha funcionado y que se llevó a rango constitucional y que en general las evaluaciones, las políticas y los expertos nos dicen está bien porque es además un sector de la población que necesita, requiere, en fin, ¿no? Ha sido muy exitoso, pero hay otros en donde las transferencias directas para jóvenes, como las becas Jóvenes Construyendo el Futuro, han sido incluso perjudiciales. En muchos de los casos hablaban de esta investigación que realizaron Gabriela, Israel, sobre el impacto de este programa durante la pandemia y cómo afectó gravemente a este sector. Sí, claro. Y fíjate que recordándome con la última pregunta que preguntabas, ¿cómo hacerle entender a una persona, por ejemplo, una mujer indígena, que cambiar este incentivo de recibir el dinero o
ellos estarían dispuestos a recibir, yo estoy segurísima, servicios públicos, por ejemplo. En este estudio, en el último estudio que hicimos, que fue en Tijuana, que fue del año pasado, que ya de hecho se está dictaminando en jurídicas, nos dimos cuenta que se ha precarizado mucho el derecho a la seguridad social. Y la gente ahora acude, teniendo IMSS o teniendo ISSSTE, incluso los informales, acuden a las farmacias similares. Sí. Acuden a este modelo de negocios que inicia precisamente con las farmacias similares y que prácticamente la gente lo que te está pidiendo es que yo quiero que tú me des un servicio público y lo que más demandan es atención pública que no está recibiendo las personas. Entonces yo sí creo que si el Estado da mejores servicios públicos, obviamente estas personas van a decir, sabes que yo prefiero que me des o que mis hijos puedan ir a una escuela de tiempo completo donde les puedas dar alimentación, como se estaba dando antes, y que eso se pueda ver, o sea, lo que a la gente le gusta, paguen o no paguen impuestos, porque, por ejemplo, estas personas que obviamente no tienen una aptitud de pagar impuestos, que ellos más bien son necesitarían nuestra protección especial por ser personas vulnerables, a ese tipo de personas tendrían que tener una protección especial por parte del Estado y recibir, por ejemplo, educación pública de calidad, que les pudieran dar de comer, ¿no?, a estos niños, niñas, y que al menos los papás estuvieran tranquilos y que dejaran de trabajar en las calles, por ejemplo. Sí. ¿Qué ha sucedido en este sexenio con los programas, por ejemplo, de las guarderías, con el tema de salud? ¿Ha mejorado también esa condición o se ha reducido la capacidad de dar los servicios que antes otorgaba el Estado para realizar estas transferencias? Porque, por ejemplo, lo que hemos escuchado por parte de la presidencia es por la corrupción que había en las guarderías, por ejemplo, o en las escuelas de tiempo completo. Ahora mejor nos ahorramos ese dinero, o los refugios temporales, refugios para mujeres víctimas de violencia, por ejemplo. Se reducen esos recursos y se los vamos a dar directamente, en este caso a las mamás, a los papás, para que puedan pagar el lugar que ellos quieran y que sus hijos estén ahí con los cuidados necesarios mientras realizan otras actividades. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? ¿Cómo va todo este tema? A ver, desde luego, en mi opinión, no ha funcionado. Yo creo que a lo mejor en ese punto en particular, creo que sí fue una respuesta, digamos, que tuvo que haberse pensado un poco más, sobre todo porque, a ver, si hay corrupción, habría que atajar la corrupción, habría que tener mejores mecanismos, como decía la doctora Gabriela, para auditar el dinero, para seguirlo, para hacer mecanismos de evaluación, no solo ex post, ex ante, ¿no? Oye, te interrumpo aquí un paréntesis, ¿sí? Pero ha sido también un discurso muy efectivo porque ha comentado que hay corrupción en todo. Entonces, como había corrupción en la construcción del aeropuerto de Texcoco, ya no se hace. Se auditó, supimos que corrupción, se investigó, se procesó, se acabó con esa corrupción, con la impunidad, con los esquemas. O sea, ¿qué hubo ahí? ¿Se comprobó? No lo sé, pero se cancela. Hay corrupción en las estancias, hay corrupción en las guarderías, hay corrupción en los institutos autónomos, hay corrupción en los fideicomisos. Y con ese discurso, pues se ha recortado y se han obtenido miles de millones que se han distribuido en esa cantidad, sí, o no. ¿Qué sabemos de las auditorías de todos estos programas y esas decisiones para ocupar los recursos? Claro, a ver, yo evidentemente no dudo que haya corrupción, ¿verdad? Pero lo que sí creo
es que hacen falta mayores estudios. Por eso, que te comentábamos de hacer grupos de enfoque significa que tomas a personas de la sociedad, de la sociedad civil, para ver a ella cómo le han impactado, si efectivamente ha sido beneficiaria de los programas, qué pasa cuando se enferma, quién acude. Por ejemplo, respecto de este tema de salud que nos preguntabas, la gente va más a este modelo de negocio que son farmacias con consultorio adyacente, ¿no? Estas farmacias similares que ya existen muchos tipos, ¿no? Pero ahora se llaman así, farmacia de consultorio adyacente, porque esa es su primera línea de atención médica. La gente confía o deposita en ese médico. En algún punto las criticó el propio presidente en una mañanera, ¿no? También. Por el tema. Sí, porque es verdad, a lo mejor pudo haber casos en que pues no, estas farmacias no cuenten con las medidas de higiene, que puedan ser ciertos focos de infección. Pero están dando un servicio que no está dando el Estado. Eso es lo que te iba a decir. Vemos cómo entonces suplen una tarea que debe de ser del Estado, solo del Estado, algo como la salud pública. Deberíamos de tener un sistema de acceso universal que no esté condicionado a tu labor de trabajador. Ah, no, porque si tú eres de gobierno vas al ISSSTE. Ah, no, tú eres de empresa privada. Ah, te vas. No, todos, si es un derecho humano, no tendría que tener una limitación. Y pues desde luego nosotros hemos visto en estos estudios que al revés, la gente confía en este tipo de esquemas, de modelos de negocio, de este tipo de farmacias. Entonces yo creo que ahí está la respuesta. A lo mejor hace falta más allegarse de las necesidades de la gente para que efectivamente las medidas, las políticas públicas, el derecho sea una respuesta a esas circunstancias sociales. Gabriela, y tú decías algo muy importante e interesante, es decir, hay casos en los que las personas prefieren recibir estos servicios que una cantidad mensual o bimestral que no les va a resolver todo lo que tienen que asumir y a los cuales tendrían derecho. Así es. ¿No? Por ejemplo, ¿tú crees que habría jóvenes que preferirían tener un ingreso menor o no tener el ingreso, pero poder tener educación, poder tener capacitación, poder tener a un mediano o largo plazo un trabajo más estable, o las mujeres tener acceso a la salud, pero no recibir el dinero en efectivo? O sea, ¿cuál es este termómetro también social? O la gente dice, no, yo quiero recibir mi dinero y así me lo gasto en quién sabe qué, o ya no me alcanza después, o no tengo este servicio de salud. Mira, te voy a comentar que hay que tomarlo como varias aristas y un poco voy a dar un paso para atrás. Israel y yo somos abogados fiscalistas de cepa dura, ¿no? Sí. Sin embargo, al ver las políticas públicas fiscales que han sido derrotadas por el tema de la informalidad, empezamos a acercarnos con otro tipo de perspectiva y nos empezamos a acercar con un grupo de investigadores de jurídicas que no propiamente son abogados, sino son sociólogos, incluso estudian contigo en un programa, demógrafos, sociólogos, y entonces empezamos a analizar la problemática desde un punto de vista más integral, desde el punto de vista sociológico. Sí. Y hay una teoría muy interesante que desde la sociología que se llama teoría responsabilista, en donde el Estado abdica de sus propias funciones inherentes como Estado proveedor y abdica y entonces a las personas ya las hace responsables de darse ellas mismas, por eso se llama teoría responsabilista, en las que ellas mismas son las que se proveen de sus bienes públicos, o sea, los bienes como tales, salud, alimentación, vivienda, y que el Estado le da la vuelta a las personas y entonces las personas deciden proveerse de sí mismas de todos estos recursos. Por ejemplo, el caso que analizamos en Tijuana, que van directamente a estas farmacias adyacentes o a estos consortes que están adyacentes, pero finalmente son un gasto de bolsillo de las personas. Sí. Es un gasto de bolsillo que se dejó de pagar al erario público, ¿no? Y que finalmente van erosionando la vida de las personas y sus derechos como tal. Entonces, vemos por una parte que la gran mayoría que están en este sector informal, prácticamente ellos están sacando el hombro
para poderse proveer por sí mismos de estos bienes y servicios que no los está recibiendo el Estado, porque finalmente hay una gran precarización de estos servicios. Y también, eso alguna vez se lo escuché yo hablar a Alejandra Haas, en donde la gente ya no exige, y que viene precisamente de esa teoría, exige una calidad de los servicios públicos porque dice, no, yo ya no voy a demandar tener mejores servicios públicos. Por eso se combina con lo que tú estás diciendo. Yo prefiero recibir el dinero a que esmerarme a recibir un servicio de precario, aunque yo sea derechohabiente, aunque no sea derechohabiente, y prefiero mi hijo se me enferma, pues voy directamente con la farmacia que está al lado y que además son farmacias que ni siquiera es un donativo, no hay ni siquiera por qué dar dinero, o sea, la gente va 1,000 pesos o si quiere no da nada, ¿no? Entonces sí creo que tiene que ver con todo un tema ya sistémico. Incluso se ha señalado que los países que dan mejores servicios públicos de calidad son los que pueden cobrar mejor contribuciones. Y es cierto. Entonces, aquí en México, pues, la cultura contributiva se ve muy mermada por el tema de la corrupción. Ahora, hablando del tema de la corrupción, yo hice un estudio de derecho comparado entre Francia y México sobre el control del gasto público. Fue precisamente en esos linderos que cambiábamos de gobierno y allí cité varios casos, incluso donde alguna vez tú nos ayudaste a publicitar este amparo contra los moches, que llevamos con varias organizaciones civiles, y ahí, por ejemplo, en Francia tienen un control del gasto público ex ante, no como en México que existe ex post, ¿no? Con el tema de las auditorías o el tema de la Coneval. Allí tienen un sistema riguroso de control del gasto público donde está muy bien señalado, incluso hay el concepto de regularidad del gasto público. Parte es un concepto de regularidad del gasto público donde hay un contador público que protesta el cargo y es el que hace los cheques, y hay otra persona que no es la persona contador público, sino que es el mandatario, es el ordenante, y el ordenante puede ser el director de una empresa pública, el director de un organismo público. Entonces, ahí tenemos dos personas que están muy clarificadas en el sentido de que sabemos quién es el que ordena el dinero público y es el que ordena, el que sabes que yo necesito hacer una mejora en el Poder Judicial y entonces te dice el contador, ok, hacemos la mejora, pero además hay todo un sistema difundido de lo que es el gasto público regular, y además tenemos un tribunal de cuentas que juzga la deuda pública, que juzga la cuenta pública a diferencia de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces ahí tenemos el principio de contradicción, y además si hay una figura donde, por ejemplo, hay una persona que no protestó el cargo de contador público, se llama gestión de oficio, y también el gestor de oficio tiene que rendir cuentas al Estado. Entonces, lo que te das cuenta es que tenemos un gran sistema observador en el Estado francés. No digo que no exista corrupción, claro que existe corrupción, pero la corrupción está encapsulada. Entonces, tenemos un gran sistema francés que, por un lado, va observando el ejercicio del gasto público desde el primer momento en que se ejerce un euro hasta el momento en que se ejerció el ejercido. ¿Y qué sucede aquí en México? Tenemos los reportes de Auditoría Superior de la Federación, una vez que pasa todo este proceso, el cómo se gasta nuestros recursos, nuestro dinero, y no sé qué tanto exista también de evaluación de estas políticas públicas para saber si se está utilizando bien o no. Primero, si se está utilizando, si hubo desvíos, si no hubo desvíos, y después, si se está utilizando, si realmente se está utilizando de la mejor manera este recurso. Y por otro lado, les preguntaría, conociendo a profundidad el tema fiscal, si alcanza o no alcanza con los recursos que recauda el Estado mexicano. Es que justamente no alcanza, creo que está claro y espero sobre este punto dejarlo muy claro. Porque dice el gobierno que sin la corrupción sí alcanza. No,
Yo creo que definitivamente. Mira, somos 126. Y para empezar, ¿se acabó con la corrupción o no? O sea, digo, porque oye, es que se da por hecho tantas cosas que se dicen y se dicen en la propaganda política que bueno, hay que empezar a cuestionar para empezar. Imagínate, somos 126 millones de mexicanos, según el último censo que hizo en 2021 ¿Cuántos? INEGI. 126 millones de mexicanos, ¿no? Ajá. De esos 126, solo 68 están en la base de contribuyentes del SAT. Es decir, pues más o menos la mitad, ¿no? Sí. Obviamente no tendríamos que estar todos porque hay que descontar pues eso a los adultos mayores, a los jóvenes, a los niños, ¿no? Gente que por cualquier otra razón pues está impedida para estar dentro de la población económicamente activa. Pero la verdad es que es muy poquita la base tributaria de nuestro país. Es decir, los que contribuyen al gasto público son muy pocos. Ahora, esta base de 68 millones son los que estamos en trabajos formales. Exactamente, actividades económicas formales. Formales sí, que aportamos. Exacto, o tienes tu recursos. Emprendimiento y te das de alta, exacto, que pagas tus impuestos directamente. Que pagamos nuestros impuestos. Exacto, que es muy poco, si te das cuenta, porque entonces es una base, un grupo de personas que está manteniendo a todo el resto. Entonces, porque piensa que no solo los programas sociales, es también lo que se va a salud, lo que se va a cualquier obra de infraestructura como el Tren Maya o a un aeropuerto o lo que se quiera construir el día de mañana. Entonces, claro, la responsabilidad que tiene una parte de los mexicanos es muchísima. Entonces, te digo, ahí no se necesita ser ni el gran matemático ni el gran economista como para saber que no alcanza. Los números no dan. Se tiene que hacer algo y crear nuevas fuentes de ingresos. Muchos países, por ejemplo, a propósito de la pandemia, crearon estos impuestos temporales sobre grandes fortunas, por ejemplo. Es una discusión que hubo en Estados Unidos, no lo aprobó, pero por ejemplo España sí lo aprobó, en Argentina. Bueno, también el gobierno ha dicho que ya les cobró a los empresarios, a los grandes empresarios. Bueno, pero a lo mejor digamos aquí. Lo que se dice. Lo que se dice. No, una contribución como tal, o sea, un impuesto. Sí, o sea, tirititito, ¿no? Exactamente. O sea, ya les cobré esto, pero por acá les doy todos los demás contratos y no pagan lo suficiente, ¿no? No sé, no se aprueba claro. A lo mejor ahí tendríamos que evaluar, a lo mejor si una sobretasa o un poquito más, un porcentaje adicional, ¿no? Pudiera ser para que de forma solidaria pues todos cooperáramos, ¿no? Y exista también pues esas aspiraciones de capacidad contributiva que tanto ha escrito la doctora Gabriela Ríos, ¿no? O esa función del sistema de realmente redistribuir la riqueza, ¿no? Porque como toda sociedad latina tenemos a los más pobres, pero también a los más ricos. Sí, las desigualdades son tremendas. No tenemos una gran clase media. Ahí está. Ahí está donde tendríamos que... Y seguimos en esas, ¿no? Sí. Gabriela, sí. Sí. De hecho, fíjate, aprovechando el comentario de Israel, Oxfam presentó desde el año pasado un estudio muy interesante sobre la riqueza de los billonarios. No sé si lo conoce el estudio, lo ha presentado Alejandra Haas en muchas partes. Y prácticamente es una propuesta que hace Oxfam y también de Tax Justice Network, que también es otra organización internacional, en donde cada minuto ponen cuánto va creciendo la riqueza de estos billonarios, que además a raíz de la pandemia pues se han hecho más ricos de lo que eran, por eso son billonarios, ¿no? Pero las tasas normales de impuestos, por ejemplo, la tasa empresarial en México es el 30%. Y para personas físicas es una tasa progresiva hasta 35%, ¿no? Pero estas tasas, pues al final del día no les alcanza a gravar a ellos en la proporción que tendrían que gravar. Por eso se están proponiendo estos impuestos diferenciados que también hubo en su momento en el gobierno francés hace mucho tiempo, que también antes de Macron. Y que era precisamente tratar de gravar de forma diferenciada estas grandes masas, ¿no? De personas que son muy pocas personas que acumulan ingresos y que son diferenciados y que tendrían que pagar realmente con su real aptitud de contribuciones. Es decir, el problema es que son impuestos antipopulares. O sea, no generan simpatías. Y más en un país donde sí se ve y se sigue observando la corrupción, ¿no? El caso de Sedarmerx que se comenta, ¿no? Entonces tenemos casos que finalmente hoy en la mañana, sí, claro, graves por ejemplo, de recursos los que están, por lo pronto acreditados ahí en la Auditoría Superior de la Federación,
Hoy en la mañana tuvimos una reunión porque aparte de ser investigadores, Israel forma parte de la Junta Nacional Directiva y yo soy la presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y tuvimos una reunión muy interesante con fiscalistas en un tema muy interesante sobre delitos fiscales. Y el maestro Miguel Buitrón, él comentaba que en efecto, hoy por hoy llegan muy poquitos asuntos a la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal. Y sí, exactamente. Sí, entonces, y cuando hay grandes defraudadores. El hoyo negro. Las fiscalías. No. O sea, hay niveles de impunidad que 90 y tantos % en el país. Entonces, son temas que son bien acuciantes y que tienen que ver con defraudación fiscal y que no se saben cómo integrar las carpetas de investigación. Sí. O sea, finalmente no se persigue y a quien se persigue al final del día no pueden reparar el daño. O sea, son temas bien complejos que se tienen que atajar y que el contribuyente de a pie dice, bueno, ¿yo por qué voy a pagar? Si observo que a lo mejor no se puedan ver estos grandes casos o que es uno más, ¿no? Los casos de corrupción, pero simplemente vas al servicio médico y no hay la medicina, o las personas que han fallecido sus hijos por tema de cáncer, o sea, no tienen esa retribución que tanto desea una persona que paga contribuciones. Es decir, no necesariamente todas las personas tienen que pagar contribuciones porque no tienen esa capacidad, pero sí tendrían que estar ayudadas por el Estado para recibir esos servicios públicos básicos. Bueno, pero pues ya se separó el poder político del económico. Así no, yo les dije, bueno, la verdad es que no, pero además se agregó el militar. Entonces sí estamos en estas, porque bueno, a ver cómo se van a auditar tantos recursos en el tema de construcciones y de ya facultades que se ha dado también a la Sedena, a la Marina. Y pues fácilmente van a decir, esto es un tema de seguridad nacional, muchas gracias, váyase usted con su auditoría a otro llado, ¿no? O con su rendición de cuentas a otro lugar. Otro ingrediente ahí interesante para abonar. No. Para abonar a la discusión de lo que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué pasa? Es que eso todo, el oscurantismo va en detrimento de la cultura contributiva. Es decir, las personas que pagan, pues seguramente ven que existe una gran desvío de dinero, ¿no? Sí. Y entonces las personas que pueden, pues ya prácticamente están pagando en efectivo y el dinero no ingresa al sistema financiero porque observan, o sea, realmente, y lo hemos estudiado Israel y yo, porque sí tenemos estudios muy serios sobre el tema de la cultura contributiva que está realmente relacionado con la corrupción. Entonces, tenemos muy baja cultura contributiva y eso es lo que no ven los políticos. Es decir, cómo generar incentivos en el sentido que la gente esté contenta. Te dicen en los grupos focales, incluso en las entrevistas semiestructuradas que hemos realizado a la gente de informalidad y no informales, a mí lo que me interesa es que yo reciba una tasa de retorno. Sí. Pero si yo no recibo esa tasa de retorno, ¿cómo voy a mejorar la calidad? La gente dice, yo con mucho gusto pago mis impuestos si veo que se utilizan de la mejor manera. Claro. Y sin duda, ese sería un círculo virtuoso que está totalmente fracturado en México, porque la gente lo que dice, no, ya me van a cobrar esto, ¿para qué? Pues si estoy viendo lo que quieren ocultar con dichos y con propaganda, ¿no? Claro. O sea, es muy complicado. Bueno, viendo o sufriendo. ¿Te acuerdas de la línea 12 del metro? Imagínate pagar por un servicio público que se pagó, que se hizo. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Y cuáles son las consecuencias? Claro, ahí es viendo y sufriendo, ¿no? Lo vives, lo sufres, lo padeces. Sí, y muriendo. Y muriendo. Entonces, claro, esa cultura contributiva pues se merma. ¿Qué incentivo? ¿No? ¿Cómo voy a sentir motivado a pagar el impuesto si no veo, como dice la doctora Gabriela, pues ese retorno del Estado, esa respuesta, ¿no? Israel, el tiempo ya apremia, se nos acabó en este programa, pero yo creo que debemos de seguir platicando
Y sobre este tema, además de los impuestos, que puede parecer muy árido y también es algo muy cotidiano y que además, pues, estamos ahí en esta dinámica en donde tenemos que contribuir, pero queremos ver que esa contribución se traduzca en que las mujeres no sean víctimas de la violencia, en que los jóvenes tengan oportunidades de trabajo, en que las adolescentes no estén siendo desaparecidas, asesinadas, claro, en que la mujer y la persona no asuma toda la carga de cuidados y pueda realizarse como persona plena en lo que quiera. Claro. En fin, yo creo que son temas muy interesantes que valdría la pena que platiquemos desde el punto de vista de la contribución y de lo que tenemos que dar y aportar. Y nada más terminaría con una pregunta, o sea, sí o no, todos estos programas de asistencia, de transferencias directas, del bienestar que quieren ser llevados a rango constitucional, ¿son sustentables? ¿Nos alcanza con los impuestos que estamos pagando, con los recursos que tenemos para que esto puedan seguir al infinito? No, no nos alcanza. Ahí está. Es que si la cobija, si le jalas de un lado la cobija, pues de ese otro lado te destapa, ¿no? Entonces prácticamente no alcanza, no hay dinero que alcance a sufragar todos estos gastos públicos, sí, que finalmente, pues lo único que va a hacer el Estado es endeudarse más, porque la base de contribuyentes no lo va a soportar. ¿Qué situación la que estamos viviendo? ¿Cuántas aristas? Yo las invito a que sigamos charlando. Israel, muchas gracias. Gabriela, muchas gracias. Y nos vemos pronto, ¿no? Claro que sí, Elisa. Porque hay muchos temas, sí, que podemos seguir platicando y compartiendo con nuestra audiencia. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.